Muy buenas tardes. Hoy día nos encontramos con don Carlos Alberto Andrew, quien es candidato republicano a concejal por Colina, de profesión veterinario, destacado panelista del programa Sin Filtros, entre otros programas y medios. Buenas tardes, don Carlos. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación, pues se pasaron. Sí. Carlos, una de las primeras preguntas que realizo respecto a tu candidatura como concejal por Colina, ¿cómo nace tu vocación al servicio de la comunidad? Eh, bueno, yo vengo trabajando hace muchos años en políticas públicas relacionadas a la tenencia responsable de mascotas o cosas relacionadas principalmente a proyectos y legislaciones dedicadas al tema. El de 2016 trabajé en eso y también ahora con el proyecto de ley de considerar a los perros eh, asilvestrados como exóticos. También desde la universidad, también trabajé en la Juventud UDI en el año 2002, en donde habían programas como el Vívelo, todos los fines de semana íbamos a distintos lugares a construir juegos, a ayudar a gente. Entonces siempre como que paralelo a mi estudio, paralelo al trabajo, había una cierta forma, vocación de servicio público. Pero principalmente siempre me dediqué al mundo privado como médico veterinario. Y bueno, con los últimos años yo creo que lo que nos pasó a muchos, que después de lo que ocurrió en la insurrección, muchas personas como que decidimos dejar nuestro estado de latencia, se podría decir, o la tranquilidad o la comodidad del mundo privado o de la familia y todo, para decidir dar un paso más y empezar a ser más activo en la vida política, sobre todo cuando veíamos que nuestro país corría cero riesgo. Y es ahí en donde decidí comenzar a participar un poco, me invitaron, ahí entré a la fundación nuevamente con la Tere Marinovic, donde hacía columnas de opinión en todo el proceso constitucional, el primer proceso constitucional del mamarracho jurídico, y ahí fui avanzando hasta que terminé el programa No Más TV, y después, bueno, después fui a Sin Filtro, en la Radio Agricultura, y ahí fui opinando en esta forma de política y de la contingencia y de la realidad país. Y bueno, y obviamente con el tiempo llegó un punto en el cual dije, bueno, habría que dar algún paso más y toda la opinión política y la experiencia que he adquirido con los años laborales y la experiencia también en la comunicación política, esta forma, llevarla ahora a cabo de una forma más material, cómo sería ser candidato a concejal, en donde básicamente mi inspiración son los candidatos republicanos que vimos en Las Condes, en donde a pesar de que se podría decir que ese municipio está dentro de otro sector, no tuvieron empacho en cierta forma en denunciar e investigar irregularidades que pudieran estar ocurriendo ahí. Y básicamente lo que a mí me inspira a hacer acá en Colina también, ser un ente fiscalizador y ahí comenzar a trabajar de más forma más activa dentro de la política. Perfecto. Dentro de todo, para tus vecinos, ¿qué te gustaría que tus vecinos vieran de tu gestión? A mí me gusta ser bien aterrizado en las cosas, ¿ya? He visto algunos candidatos a concejal que se juntan con vecinos, con personas, y les van ofreciendo el oro y el moro. Que aquí vamos a ver vivienda, vamos a ver todo, y la verdad es que creo que eso es alejado de la realidad, eso es vender la pomada, porque eso no es el rol de un concejal. ¿Ya? El concejal, el principal rol que tiene es fiscalizar el actuar del municipio, del alcalde, de aprobar o rechazar proyectos que se votan en el consejo y también de denunciar cualquier irregularidad que uno pudiera encontrar dentro de la municipalidad y también actuar como puente entre la municipalidad y también las personas para poder llegar a más hogares y muchas personas se puedan sentir representadas y que el municipio es parte también de ello. Entonces, básicamente lo que me iban a poder encontrar es lo que creo que el sello que ha sido en muchos aspectos del Partido Republicano es una fiscalización muy, muy importante a todo lo que ocurra, siempre denunciar cualquier irregularidad que pueda ocurrir, venga de donde venga, venga al partido político que venga o del sector que venga, y lo que principalmente puedo también ofrecerle es que por duro que sea o no, siempre la verdad, siempre decir las cosas como son, de tal forma que la gente pueda saber realmente cómo ocurren las cosas. Básicamente eso es lo que yo les puedo ofrecer. Verdad, trabajo, fiscalización y denuncia en caso de cualquier cosa. Y también, obviamente,
tener siempre las puertas abiertas para que ellos puedan acudir a mí o cualquier consulta que tengan y cualquier cosa que quieran saber del municipio o dudas que tengan donde las pueda canalizar para que puedan tener solución muchas de las demandas que tienen los vecinos. Ah, perfecto. ¿Cuáles son los problemas generales que tiene la comuna de Colina? Bueno, el problema principal que creo que es bastante transversal a nivel de Chile. O sea, claramente cualquier persona en cualquier lugar de Chile donde tú preguntes cuál es el principal problema es el tema de la seguridad. Porque la seguridad es algo que afecta a todas las aristas que podamos tener en nuestras vidas. Sin seguridad no puedes salir tranquilo, no puedes emprender tranquilo porque te van a entrar a robar a tu emprendimiento, lo cual trae mermas. Y acá hemos visto en muchos lugares donde te entran a robar y al final los locales terminan cerrados. Entonces, también el tema de la seguridad en tu propia casa, en donde sobre todo mucha gente en Colina es una comuna en la cual han aumentado también los homicidios. Y obviamente esas son situaciones que a la gente le afecta el día a día e impide que tengan vidas normales. Y en pocas palabras, en muchos aspectos nos tienen un toque de queda autoimpuesto, en donde muchos decidimos no salir de otras casas. Entonces, yo diría que la delincuencia es el principal problema tanto de Colina como a nivel nacional. Acá en Colina también tenemos muchos problemas de narcotráfico en ciertas comunas, o sea, en ciertas, perdón, plazas en donde se ejerce el narcotráfico. Entonces, la seguridad es fundamental, porque también, como hemos visto a nivel nacional, colegios que deciden en Antofagasta cerrar antes y cosas por el estilo, también lo mismo. Nosotros como papás lo que queremos es que nuestros hijos vayan tranquilos al colegio y vuelvan a nuestras casas y no se vean afectados por todo esto. Entonces, obviamente, como concejal voy a impulsar todas las medidas y presupuestos que puedan ayudar el tema de seguridad. También tenemos muchos problemas acá en lo que es la vialidad, en donde el tráfico, sobre todo a ciertas horas y en ciertos sectores y en ciertos momentos, es terrible. Que obviamente eso también afecta la calidad de vida de muchas de las personas. Entonces, también trabajar en tratar de impulsar y proponer ideas y proyectos que puedan apuntar a mejorar estas situaciones, ver la forma en los colegios, sobre todo en las mañanas, donde es donde queda el caos, al igual que en muchos sectores de Santiago y de Chile, por el tema de que la gente a la misma hora sale a trabajar, a dejar a los niños al colegio y cosas por el estilo, y eso le afecta mucho a las personas. También recordemos que Colina es una zona que es una mezcla entre rural y urbano. O sea, yo voy a dejar a mis hijos al colegio y en el camino si bien veo casas como cualquier otro lugar, también veo caballos, veo vacas. Entonces hay una mezcla bien linda que se da acá. Entonces, obviamente, también promover todo idealmente proponer ideas que puedan, de esta forma, mantener también este carisma que se tiene acá. Eh, y principalmente yo diría que esas son las aristas, o sea, seguridad, vialidad y también, obviamente, promover, porque recordemos que acá en la provincia de Chacabuco se iba a construir un hospital que se va a construir acá en Colina y se decidió al final que se va a construir en Huachurá. Y lamentablemente la gente de Colina, Lampa, Tiltil, quedan muy alejados de Huachurá y siguen teniendo un hospital óptimo, no un CEFAM, bien alejado. Entonces, también tratar de impulsar y ver la forma en que se pueda volver a la iniciativa de que aquí la gente pueda acceder a un hospital más cercano. Entonces, pero básicamente yo diría que esas son las principales necesidades que tiene la persona acá. Es como bien general todo eso porque en todas las comunas enfrentan las mismas situaciones. Obvio. Ahora, yo creo que todo va en base a una crisis. Por ahí va la pregunta ahora. Respecto a tu visión política igual. ¿Cómo tú observas la política en nuestro país en la actualidad? Bueno, es que ese es el gran problema y al final permea en forma, como tú me dices, los problemas son los mismos en todas las comunas, efectivamente, porque al final si tú tienes una crisis país, empieza a afectar en todas las comunas y en todos los lugares. Cuando el país está más o menos estable, ahí empiezan a mejorar las necesidades básicas de las personas y ahí cada comuna se puede ir diferenciando en las problemáticas de acuerdo a cada lugar. Por ejemplo, no sé, en el año 2016, que el país venía de esta forma con una ola creciente, ya cuando teníamos en cierta forma cubierta las necesidades básicas y teníamos un PIB per cápita bastante elevado, íbamos avanzando hacia los países OCDE o países desarrollados, resulta que
en esa época era el boom de preocuparnos de las mascotas, por ejemplo. Claro, Y eso se dio principalmente porque las necesidades básicas las teníamos más o menos cubiertas, entonces ya nos podíamos preocupar de otras cosas. Lamentablemente, en los últimos años, después de la insurrección y después del deterioro económico y este nefasto gobierno que tenemos con Gabriel Boric, hemos vuelto a tener crisis en todas las necesidades básicas: salud, vivienda, educación, seguridad. Entonces, lamentablemente, los otros problemas que podemos tener, que no son tan importantes o tan relevantes como los problemas fundamentales a nivel país, se invisibilizan. Entonces, lamentablemente, como tenemos un gobierno nefasto y también el deterioro que ha tenido nuestro país durante la insurrección, hemos visto cómo efectivamente toda la crisis de seguridad nos tiene a todos espantados. Yo tengo amigos que decidieron no salir más en la noche porque le hicieron un portonazo con su hija pequeña, le pusieron una pistola a la hija y ellos decidieron, ¿sabes qué? No salimos más en la noche porque yo no estoy dispuesto a pasar de nuevo por esto. Y creo que muchos que somos papás opinamos exactamente igual y actuamos de la misma forma. Entonces, por eso, en economía, lamentablemente, emprender en Chile hoy en día es casi una hazaña. Antiguamente que se fomentaban las pymes, se fomentaba el desarrollo. Hoy en día lo único que hacen es poner trabas y poner impuestos de una u otra forma, e incluso impuestos encubiertos. Yo encuentro una locura. Yo no estoy diciendo que esté en contra de 40 horas laborales, pero yo sinceramente creo que no era el momento. Cuando tenemos una crisis tan grande en temas económicos, venir a poner más trabas a las pymes y a las empresas, merma también el tema del sueldo mínimo. O sea, imponer un sueldo cuando muchas pymes ni siquiera llegan a final de mes y van a tener que despedir a personas es una locura. Y sobre todo con la ideología de las personas que están en el gobierno, que no entienden que sin crecimiento no tiene sentido imponer precios. O sea, a mí me encanta recordarle, con Sebastián Piñera 1 tuvimos pleno empleo, en donde las inmobiliarias se peleaban a los trabajadores. Y como había tanto trabajo, la persona que no estaba cómoda se iba a otro trabajo porque le ofrecían más. Y las inmobiliarias solas tenían que subir los precios de los sueldos porque si no los trabajadores se iban a la competencia. Entonces al final se regulaba el mercado. Pero esto de imponer, y también tenemos el IVA a los servicios. Yo soy médico veterinario y resulta que, claro, cuando dicen, no, si el IVA lo va a pagar el empresario o el empleador, no. Al final uno transmite al consumidor final, ese 19%, y lo que en veterinaria, todas las consultas, todas las vacunas, todo lo que son servicios, cirugías, todo subió un 19%, y eso te lo puedo garantizar que es en prácticamente toda la industria. Entonces, en distintas cosas y en casi todas las cosas, lamentablemente este gobierno lo ha hecho pésimo. Seguridad, economía, ¿para qué hablar en salud? Cuando teníamos la mejor forma o fórmula, fuimos un país exitoso en la pandemia en tema de vacunación. Este gobierno llegó junto al Colegio Médico de Isquiasiches, llegaron todos directamente al gobierno y desecharon todo lo bueno que había. El ejemplo mundial que éramos en Chile en la pandemia, ellos lo destruyeron. Y resulta que algo que es rutinario todos los años, que se saben que hay enfermedades respiratorias, ni siquiera para eso lo hacen bien. Cuando tenían toda la infraestructura, logística para hacerlo, aún así se equivocan. Entonces, lamentablemente, yo veo muy terrible y lamentable las situaciones que está en Chile, porque éramos un país que íbamos para arriba y lamentablemente la generación que hoy en día nos gobierna les vendió la pomada o logró cautivar a un grupo de personas diciéndole que ellos mesiánicamente traían la solución, cuando en realidad lo único que hicieron fue ahondar prácticamente todos los problemas que tiene Chile. mira, para redondear un poquito el tema de salud, Carlos, en el año 2023, 32.000 personas fallecieron en Chile mientras esperaban en la lista de espera. 2.700.000 de personas se encuentran atrasadas en diferentes hospitales por diferentes motivos. Y en el año 2024, hace poquito, hace un par de semanas, 2 hospitales redujeron sus listas de esperas para bajar las estadísticas. ¿Qué te parece eso, Carlos? ¿Me escuchas? Ahí te escucho, que se Ahí había sí, ido la señal. ya. ¿Te repito? Me quedé en la lista de espera, Claro, que eliminaron la lista de espera. exacto. Eliminaron las estadísticas, las listas de espera, en 2 hospitales, en Santiago. Respecto a Efectivamente. eso, Y van a aparecer más. claro, van a aparecer más. ¿A qué se debe que hayan rebajado esas listas de esperas? ¿Cuál es la estrategia ahí?
Bueno, obviamente una de las promesas del gobierno, el tema de salud, era el tema de la lista de espera, y la estrategia, obviamente, es numérico. Eh, Claro, Solo que el tema es que los pillaron. Sí, porque efectivamente cuando se habla que se borraron cientos de miles de consultas médicas, efectivamente hay una duplicidad ahí. Pueden haber por una misma persona muchas consultas que se pidieron, pero aún claro, así son personas. O sea, no estamos diciendo que sean 100.000, 200.000 personas, pero sí efectivamente son personas que llevan mucho tiempo esperando una consulta médica y el gobierno arbitrariamente viene y borra estas listas. Entonces, mágicamente, claro, bajaron la lista de espera, pero arbitrariamente. También, claro, podríamos decir, oye, se murieron 100.000 personas, entonces, claro, bajaron la lista de espera porque ya está muerta. claro, Pero obviamente no es la forma, no es el óptimo, y al final, aparte, encuentro que es criminal hacer eso. O sea, estar artificialmente borrando listas de espera y que las personas nuevamente tengan que pedir hora y empezar de cero nuevamente el proceso. Yo considero que es criminal porque muchas de esas personas probablemente en la espera van a morir por la patología que nunca fue atendida. Entonces, yo la verdad es que no me puede caber en la cabeza qué puede pasar por la cabeza de una persona o de una autoridad que hace algo de ese tipo. O sea, no, claro, la ambición de poder mostrar en una cuenta pública, porque probablemente tal vez este tema lo querían poner en la cuenta pública que se da ahora, pero claro, como los pillaron, obviamente ya no lo van a decir, porque obviamente el discurso y la minuta que se quiere transmitir es que ellos están estabilizando Chile. Y uno de los ejemplos de estabilizar Chile era que la lista de espera están bajando. Pero bueno, como claro, los pillaron, claramente ya no pueden utilizar ese recurso en la cuenta pública que se da mañana. claro. Mira, respecto, bueno, en temas de salud estamos claros con la situación del país. La lista de espera es un gran tema, un gran debate y un gran engaño por parte del gobierno. Respecto a contingencia, pero respecto a vivienda. Hay 1.432 asentamientos regulares según el BIMBU en 2024. En solamente 5 años, el fenómeno de los campamentos se incrementó a lo largo del país con un 56%. ¿Tú a qué crees que se debe a eso? Bueno, en gran parte uno es porque, a ver, una vez que se pone una casa y si no hay fiscalización en un terreno privado y se comienza una toma, si tú la frenas desde el principio, una vez que empiezan a avanzar más casas y llegan más personas, luego es muy difícil frenarlo. Pero también tenemos casos de bandas delictuales. Acá hay bandas que ingresaron a Chile y se toman terrenos, los subdividen y los venden. Es un negocio de millones y de cientos de millones de dólares probablemente. Eh, entonces, la verdad es que, y claro, como en la inmigración, si tenemos que ingresar a 95.000 personas por pasos irregulares, ilegales, a Chile, de forma ilegal, y aparte que el gobierno no los hizo esta forma un ajuste de que no se pueden devolver, sino que tienen que ingresar al país y todo un tema. Entonces, muchas de estas personas irregulares, obviamente, no tienen papeles, no tienen nada, no pueden tampoco actuar la formalidad, y resulta que acá estos mismos delincuentes le ofrecen terrenos tomados, le ofrecen terreno, le ofrecen para poner su casa, su lugar, y empiezan a formarse todos estos lugares irregulares que en el norte es espantoso. O sea, en el norte es donde han vivido más trágicamente esta inmigración. ¿Y cuál es el problema? Que al final estos lugares se transforman en tierra de nadie. No, en Claro, muchos espacios no pueden entrar ni siquiera carabineros. También es divertido cuando a veces, no es divertido, es trágico, cuando dicen, oye, es que en ciertos lugares bajaron las denuncias. Bueno, porque muchas de estas personas vienen amenazadas, entonces no pueden denunciar o no se atreven a denunciar. Entonces, el hecho de que bajen las denuncias no es sinónimo de que estemos mejor. Todo lo contrario, a veces podría ser sinónimo incluso que sí, estamos peor, en donde la gente está extorsionada. Entonces, lamentablemente, la situación que se da en todo el país con el tema de las tomas, los asentamientos irregulares y todo, es para todo, sobre todo porque no tienen ningún tipo de regulación y como vimos en los incendios de Valparaíso, al final son muchas construcciones que al estar de forma no segura, están susceptibles a eventos que puedan ocurrir, que pueda costar muchas vidas humanas y sobre todo también porque al final se transforman en muchos aspectos lugares donde operan bandas de narcotráfico, terrorismo y delincuencia, que al final se van expandiendo y van poco a poco metastizando en distintos lugares de Chile. claro. Mira, en tanto a Valparaíso,
El problema del incendio, igual hubo un incendio hace años atrás, en donde parece que nada se aprendió. No, pues Eh, vuelven a construir donde mismo. exacto, no hubo un buen trabajo, digamos, de seguridad, de prevención, ya, porque para este tipo de emergencias se requiere un estudio. Cuando tú enfrentas un tipo de emergencia de este tipo, de esta magnitud, tú tienes que hacer un estudio y de ese estudio sacar un resultado para proteger a las personas. Ya eso lo hace, según de acuerdo, CONAF tiene una especialidad de incendios, que ellos tienen una gama bien alta en prevención de incendios, igual que Bomberos de Chile. Y ellos pueden calificar un área si es riesgosa o no. ¿Ya? Y ellos la pueden informar, pero todas esas gestiones no se hicieron, igual que las vías de evacuación y un montón de plan de contingencia de emergencia. Esas son falencias de los gobernantes del momento, yo creo, pero todo va en el gobierno que está a la cabeza. En tanto, O sea, y el municipal, Ripamonti, de hecho, a Ripamonti, ella no tenía los protocolos y todo, y de hecho lo había copiado, y se lo rechazaron, y luego los tuvieron que volver a presentar, y ahora se lo están pidiendo, y claro, ella es gran culpable de los incendios que ocurrieron. claro, ahora el tema de la gestión con los damnificados en Valparaíso, hay muchas personas que están a la buena de Dios nomás, como un buen chileno se dice. Nuestro canal igual está apoyando a una familia de damnificados que es compuesta por la mamá, una niñita de 2 años, otra niñita de 3 años y un hermano que es inválido. Y tiene que sortear muchas cosas, de hecho tiene que caminar no sé cuántos metros para ir al baño, porque un baño séptico público. No tienen Oh. cañerías de agua. Imagínate todos los problemas que viven ellos y están prácticamente volados porque el gobierno el otro día, o sea, la municipalidad les llevó unos nylon que sirven para las lluvias, para agua nomás. Pero específicamente no más que ayuda de los bonos y todo eso no han recibido. ¿Ya? Quería cambiar el tema un poquito, O Carlos. sea, para contarte un poco de eso, ¿Ya? que yo encuentro también, bueno, espantoso el actuar que ha tenido el gobierno. Recordemos que Sebastián Piñera, después en la reconstrucción del terremoto, en 2 meses había construido 4.000, o sea, 40.000 viviendas. Y estos tipos resulta que en el mismo periodo no han hecho ni 2.000. Ahí se demuestra que la inexperiencia en la vida cuando llegas a un puesto de poder o un puesto de ejecución sí importa. Y lamentablemente las personas que llegaron no tienen las competencias. Están ahí, la verdad es que sin haber tenido mayor experiencia en su vida, muchos de ellos saltaron de la universidad a la política sin haber trabajado nunca, y al final la inexperiencia cuesta vida, sobre todo cuando estás en un puesto de poder, y por eso es que es tan importante uno en la vida tomar experiencia de tal forma que cuando llegues a estos puestos cometas la menor cantidad de errores posible, de tal forma de tener menos vidas posible. Y al final es ahí donde la frase de que no hay principal acto de corrupción que aceptar un cargo para el cual no tiene las competencias. Y ese es el gran problema que tiene este gobierno y que no solo ha provocado vidas en los incendios, también provocó vidas en las inundaciones, donde hasta el día de hoy en Gualañé, en Licantén, cuando haya lluvia de nuevo, se va a volver a inundar porque no han hecho ningún trabajo de mitigación para poder dar solución a estas inundaciones que el año pasado se dieron 2 veces y ahora en este invierno probablemente las vamos a repetir, se vuelvan a ver. Y acá lo mismo, el gobierno dejó solas y desamparadas a las personas. La ministra Camila Vallejo, que iba a ser la ministra enlace para este proceso de reconstrucción, resulta que, claro, después de un mes nos enteramos de que ella ya no estaba y que había dejado votado a toda la gente. Entonces, la verdad es que cuando hablan de que ellos se preocupan de los necesitados, al final lo único que hacen es que los utilizan para ganar votos y una vez que llegan al poder, literalmente no se preocupan y no les interesa y los tienen ahí votados. Yo encuentro ahí, tal como hablamos de la criminalidad por el tema de salud, también es criminal tener a personas en esas condiciones, sobre todo en la costa donde hay mucha humedad, hay frío, hay viento, y el sufrimiento que puedan tener estas personas, yo no sé cómo al gobierno pueden dormir tranquilos sabiendo que por culpa de ellos, de la ineficiencia y la ineptitud que tienen, hay personas que están sufriendo. Claro, respecto a lo que tú dices, Carlos, acá se ve claro el desproligio y la falta de trayectoria de las personas que están al gobierno, que son lamentablemente incompetentes. Hoy día no sé si viste a Rodolfo Carter cuando como lanzó el cilindro de gas para los Sí, pues. vecinos.
con un costo de 16.000 pesos. Imagínate, y el gobierno había sacado, acuérdate que el cilindro de gas que le salió 137.000 pesos. O sea, el, el, el precio justo. ese era el precio justo. Entonces, acá en gestión, lamentablemente el gobierno no da para más. Entonces, todos estos problemas, yo creo, mira, yo tengo un concepto de crisis política. La crisis de seguridad es una, la crisis de salud es otra, y todas las crisis que siguen. Pero la madre de las crisis es la crisis política. Y la crisis política la empezó este gobierno cuando hizo el estallido social, el estallido delictual. Ahí empezó, llegó con fuerza al gobierno, que era de Sebastián Piñera, llegó con la violencia en la mano. Entonces ahí vino el problema, ahí empezamos la crisis política, que hasta el día de hoy estamos estancados. Porque igual transversalmente nos han logrado muchas cosas, sobre todo cuando se trata de proyectos de seguridad, en donde tú le puedas dar fuerza a carabineros para que hagan su trabajo. Ahí hemos visto muchos conflictos. Respecto a seguridad, igual te quiero hablar, Carlos. Respecto a la seguridad de la Araucanía, con el Sí, último atentado de los te voy carabineros. a contar te voy a contar ¿Sí? una cosa de lo que me dijiste. Que para mí la crisis política viene de mucho antes. Para mí lo que vivimos durante el octubrismo es consecuencia de la crisis política de antes. Para mí la crisis política partió con Bachelet 2, cuando cambió el sistema binominal y permitió que todos los que de esta forma promovieron el octubrismo llegaran al Congreso. También cuando cambió la reforma tributaria, cuando hizo la reforma tributaria, en donde teníamos un país que venía creciendo y por culpa de ese cambio nos empezamos a estancar. También hizo la reforma de la educación, en donde colocó los SLEP y todo esto, donde también afectó el tema de la educación, que vemos hoy en día las consecuencias. Entonces, para mí, ese y Bachelet 2 fue el comienzo de toda la crisis política, y lo que fue el octubrismo ya es la consecuencia o la ejecución de todo lo que se venía incubando de esta forma. Entonces, para mí, una de las principales culpables fue Michelle Bachelet 2, que aparte recordemos que es ahí en donde por primera vez se metió el Partido Comunista como integrante del gobierno, y también la Concertación decidió darle cupos a estos frente amplistas, como por ejemplo a Giorgio Jackson, en donde en el distrito de Providencia, Santiago Centro, no le pusieron competencia. Entonces Giorgio Jackson salió electo, donde arrastró a Gonzalo Winter con el 1% de los votos, y a, creo que Natalia Castillo, no me acuerdo, otra también, o sea, arrastró a dos, uno con el 1,1% de los votos y la otra con el 0,9% de los votos. Entonces, para mí, el cambio del sistema político de ese entonces es lo que ha provocado también la fragmentación que tenemos en el Congreso, con 24 partidos políticos y más de 30 independientes, que hace que para un gobierno o un ministro, secretario de gobierno, no pueda gobernar, no pueda llegar a ningún acuerdo, porque son tantas las fragmentaciones en donde cada uno quiere su tajada, que es imposible llegar a un acuerdo, y es por eso que Chile se estancó tanto en salud, en educación, en tributariamente con la inversión, y también en el sistema político en cuanto a las leyes que se puedan manejar desde el Congreso. Así es, Carlos. Carlos, bueno, volviendo al tema que te decía, el tema de la Araucanía, el tema conflicto mapuche, con el último atentado de los 3 carabineros en la macrozona sur. Y en el año, mira, 2023, el gobierno celebró la importancia en la disminución de los ataques incendiarios en esa zona, pero se celebró con 358 hechos de violencia, más 800 víctimas y 2 fallecidos. Acá, por ejemplo, el gobierno ya se acostumbró a celebrar por lo mínimo. O sea, para mí es impresentable que hayan de partida hechos terroristas y atentados, pero el gobierno no puede celebrar eso. Eso le pasó el año pasado, y hoy día pasó lo de los carabineros, y ahí obviamente no van a celebrar este año. Si no hubieran muerto los carabineros, capaz que sí. ¿Qué opinas del tema mapuche tú, Carlos? A ver, lo primero es dejar claro que las peticiones de los grupos mapuches van absolutamente contrarias o distantes a estos grupos que, de hecho, muchos ni siquiera son mapuches. O sea, uno puede ver personas incluso de otras nacionalidades haciéndose pasar por mapuche. Estos son grupos terroristas.
que la función de ellos es causar terror y utilizan a la causa mapuche para poder sustentar esto actuar. ¿Ya? Lamentablemente por muchos años y yo creo que eso es lo que ocurrió muchas veces en política. O sea, Augusto Pinochet, de hecho que fue hijo ilustre de esa zona, había entregado terrenos en los cuales no se podían vender. Y después cuando llegó Elwin, cambió de cierta forma eso, donde les permitió vender, y ahí es donde la gente comenzó a vender a precios muy baratos, y obviamente los compradores compraban barato y después se lo hicieron probablemente leso, y ahí es donde quedó la embarrada que hoy en día estamos viviendo. Y ahí llegaron estos grupos terroristas que al final todos estos grupos, sobre todo de izquierda, porque son grupos bien de izquierda extrema, utilizan las causas, utilizan la causa feminista, animalista e indigenista en este caso, y esto no solo se ve acá, sino que se ve en otros países. Y lamentablemente estos grupos terroristas al final empiezan a vivir y se empiezan a tomar zonas que cada vez van avanzando más y cada vez son más grandes, y de hecho cada vez van avanzando más hacia el centro y también hacia el sur, en donde llegan a estos lugares. Y lo que hacen finalmente es tomarse lugares donde al final es tierra de nadie. Ellos al final quieren hacer su propio estado, y eso es lo que de hecho los que nos gobiernan promovían de esta forma, que ellos pudieran tener el territorio liberado de Temucuicú y el territorio liberado de acá. Entonces la crisis que se vive en la Araucanía lamentablemente son grupos terroristas que han actuado impunemente producto de una izquierda, sobre todo el Frente Amplio, el Partido Comunista, que los ha avalado durante todos estos años, los ha respaldado, donde han negado, de hecho cuando ellos eran oposición, negaron todos los estados de excepción que Sebastián Piñera quiso poner en la zona, los mismos estados de excepción que ahora ellos utilizan y se han transformado en el gobierno con más periodo de estado de excepción en la Araucanía, y también una concertación que también fue condescendiente con ciertas situaciones. Lamentablemente cuando se habla que Chile es un país centralizado es verdad, porque lo que ocurre en la Araucanía, que son cosas terribles, gente asesinada, la familia Luluxi en Marcay, el Molino Grolmus y una serie de lugares y todo que ven a diario, y la gente lo vive allá como una zona literalmente de guerra donde no pueden circular libremente ni tranquilamente. Los que estamos acá en Santiago lo veíamos como lejos, y se veía como lejos, no, esto ocurre allá. Entonces lamentablemente hicimos ojos ciegos, de esta forma nos tapamos los ojos con una venda, y al final, bueno, ese mismo terrorismo empieza también a llegar acá a través de otras bandas, y empezamos a ver la realidad de lo que es vivir esa situación. Y lamentablemente cuando este gobierno llegó al poder, probablemente pensó, oye, hemos apoyado a estos grupos terroristas durante todos estos años, nos van a recibir con los brazos abiertos. Y ahí vemos cuando Ike Asiches va para allá y la sacaron a balazo. Y después vemos los WhatsApp y audios ¿Una periodista? No, no era periodista, pero sí, ¿con quién era el periodista? Está preso ahora. Sí. No, el terrorista que acaban de meter preso. Yaitul. Yaitul. Cuando vemos que Yaitul escribía que para él estos cabros del Frente Amplio eran unos hueones casi. Claro. Entonces, ahí se da cuenta que al final ellos por muchos años utilizaron la causa mapuche, estos grupos terroristas, y al final estos grupos terroristas les terminaron apuñalando por la espalda. Y lamentablemente hoy en día, si el gobierno se puede jactar de que efectivamente han bajado algunas cifras, es netamente porque tienen estado de excepción, el mismo estado de excepción que ellos negaron. Pero recordemos también que es un estado de excepción acotado, porque estos gallos ni siquiera eso lo pueden hacer bien. O sea, es un estado acotado en el cual en ciertas carreteras, en ciertos lugares. Entonces, ¿qué queda para la gente que vive más hacia el interior o los lugares donde efectivamente, claro, o efectivamente estos lugares donde asesinaron a estos 3 carabineros o han asesinado a otras personas o queman predios o queman camiones? Entonces, yo el tema del sur, siempre he dicho que aquel presidente que quiera dar solución a lo que ocurre en la Araucanía, tiene que tener los cojones y la valentía de saber que por hacer lo correcto, después probablemente pueda ser perseguido por agrupaciones de derechos humanos. Recordemos que cuando Sebastián Piñera quiso sacar a los militares para la insurrección, y Gabriel Boric
cuando estaba como candidato a presidente, lo apuntó con el dedo y le dijo, lo vamos a perseguir por violador de derechos humanos, con organismos internacionales, y así. Y lamentablemente la solución que corre por la Araucanía es intervenirla militarmente, hacer casi un peinado y eliminar a aquellos que no se quieran entregar, matarlo. El problema es que cuando se interviene de esa forma, es muy difícil que no mueran civiles inocentes porque los grupos terroristas utilizan a estos grupos como escudo. Exacto. Entonces, es muy difícil. Y entonces, al morir inocentes, todas estas agrupaciones de derechos humanos se van a aprovechar de esa situación para, en esa forma, utilizar políticamente esto y demandar a organizaciones internacionales al presidente. Entonces, probablemente aquella presidente que tenga los cojones de hacer lo que hay que hacer, sabe que probablemente no va a poder salir del país porque lo van a agarrar en otro lugar o todo. Entonces, por eso es que es una situación muy compleja que no ha habido solución porque nadie ha tenido la valentía de hacer lo que se debe hacer, que es ir directamente a enfrentar el terrorismo. No esperar que el terrorismo llegue a mí, o que el terrorismo aparezca, o que el terrorismo mate a 3 carabineros, sino que ir y matarlos a ellos. Es así de simple. Exacto. Bueno, lo otro igual que Yaitul, acuérdate que fue entrenado en la FARC. Ahora, ¿cómo se financia este terrorismo? Yo creo que se financia a través del narcotráfico y el tráfico de madera, el robo de madera. No sé cómo no pueden llegar a calificar para que tomen acción en las fuerzas militares. Yo creo que hay información bastante contundente, pero yo creo que no Saben. pueden actuar tampoco porque no tienen las garantías. Si ese Obvio, es ese el es el problema, tema. es el problema. Es otro tema igual. Yo, Entonces, yo he escuchado a varios militares decir que saben perfectamente quiénes son, dónde están, y que si las Fuerzas Armadas tuvieran libertad para actuar, en 2 semanas te desbaratan todas las agrupaciones terroristas que están allá. Pero eso para eso necesitan garantías de que si mueren estos terroristas o llegan a morir personas inocentes en el camino porque los van a usar de escudo, no los van a perseguir por 50 años. Pues. Porque al claro. final eso es lo que tienen los militares, que hoy en día siguen siendo perseguidos por lo que ocurrió hace 50 años cuando tenían 16, 18 años y ahora los tienen presos, amarrados en una cama de forma inhumana. Y me encuentro que hablan de derechos humanos cuando tenemos a personas que están con Alzheimer, con enfermedades terminales, que los tienen literalmente engrillados o con esposas a las camas, cuando literalmente no pueden ni siquiera caminar. Entonces, eso es inhumano. Entonces, los militares hoy en día, obvio, bajo la experiencia que tienen, que cuando tuvieron que salvar al país en su momento, los tienen por 50 años condenados y los han perseguido, y hoy en día sobre todo los persiguen mucho, claro, ¿qué queda para los que vayan a actuar ahora allá? Entonces, obviamente un temor, porque el tema de la RUF, ya hemos visto cómo se va a ir paseado, cómo se ha prostituido, en donde literalmente la ministra Toa al final ya presentó que tenían que discriminar entre género, entre si Estaba, eran indígenas o no indígenas. Entonces la verdad es que es un payaseo. Y también el tema de los tribunales militares, o sea, porque es eso otra cosa. obvio, pues, cuando tenemos jueces ideologizados, como el juez Urrutia, como la fiscal Chong, que literalmente los persiguen y han perseguido carabineros y a muchos carabineros inocentes, los han perseguido por años en donde le destruyeron su carrera profesional, su profesión, todo, dejaron a sus familias, porque recordemos que detrás de todo, de cada carabinero, al igual que detrás de cada trabajador, hay una familia que vive gracias al sustento que entrega ese trabajo. Y estos carabineros se quedaron sin nada y su familia desamparada, en donde hay que alimentar, hay que pagar a los hijos, hay que pagar educación, o sea, una serie de Todas las cosas familias, que ellos no pudieron proveer. Entonces, en el caso de los militares es lo mismo, si es que no le damos garantía a los militares que no van a ser juzgados y perseguidos por décadas por estos jueces ideologizados, la verdad es que es pocas ganas dan de actuar. Po. exacto. Menos van a hacerlo. Ayer tuve una entrevista justamente con Sebastián Quiroz, que fue un carabinero que fue víctima del estallido de alguna u otra forma. Está siendo condenado y procesado y le están pidiendo 8 años, ¿ya? Eh, Por una actitud y, bueno, te invito a escuchar después la entrevista, está sí, en po. nuestro canal. Quería precisar un poquito más con el tema de los jueces. Los jueces
Yo creo que acá la corrupción llegó allá arriba, ya es más que claro. Tenemos hoy en día delitos importados como sicariato, secuestro, extorsión, trata de personas, tráfico de inmigrantes. Aumentó la delincuencia común, ya no es la misma delincuencia de antes, los portonazos, robos con intimidación, abordazos, asesinatos al orden del día, todos los días hay asesinatos, antes no era así. Fuera de eso, acá están entrando bandas extranjeras, dentro de las que te voy a nombrar, son las bandas que están operando en Chile, que una es el Tren del Agua, que ya la conocemos toda, que es de Venezuela. Después vienen los Pulpos, que es de Perú. Vienen los Espartanos, que es de Colombia, Nueva Generación de Perú. Del Callao, Perú. Los Maleán, de Venezuela. Los Orientales, de Venezuela. Los Valencianos, de Venezuela. Y me faltan agregar como 3 bandas más. Una en China incluso. Y te falta Hezbollah. Hezbollah ya es una banda terrorista. No, De hecho, Hezbollah operó en Chile hace años atrás, cuando Patricia Bullrich hace poco tuvo un encontrón con la ministra Toay, Gabriel Boric, cuando le dijo que estaban operando en Chile, ¿ya? Le dijo que estaban operando en el puerto de Iquique. Ellos desestimaron esa información y le mandaron una carta de reclamo a la ministra Patricia Bullrich. Pasó una semana y se le escaparon los 2 iraníes que tenían con prisión preventiva acá en Chile, que tenían vínculos con Hezbollah. Se les fue de las manos, eso no fue noticia, quedó ahí, pero planchada. Nunca subimos tampoco el avión de iraní que aterrizó acá. Iraní. El caso del teniente Ojeda también va involucrado, porque los iraníes, acuérdate que Hezbollah en las Islas Margaritas tenía su base en Venezuela. Ahí operaban, ahí se distribuían, ahí hicieron el camino hacia Chile para atentar en la AMIA, en Argentina, en los años 90. Y produjeron cientos de heridos, cientos de muertos, miles de heridos fueron. Entonces, todo ese tema va de las manos con todo lo que te digo, con este tema de los jueces. Yo creo que más allá de los jueces, fuera de eso, las leyes que están quedando un poco atrás, yo creo. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? No, a ver, por supuesto, o sea, partamos que también hay jueces que son completamente que uno dice dónde estudiaron o qué criterio tienen. Cuando en Arica tenemos que estar persiguiendo a estas bandas y el juez dice que permite que sepan los nombres, que la defensa de estos grupos sepa los nombres de los testigos, que son testigos escondidos, de esta forma nadie puede saber quiénes son porque los matan. Y el juez da permiso, entonces ahí uno dice, estamos locos, o sea, todos estos jueces y el juez también que han perseguido a los carabineros y todo esto, uno dice, estos tipos están locos. Lamentablemente, yo creo que en Chile somos como ese grupo que vive en una burbuja, porque por muchos años vivimos literalmente una burbuja, éramos el mejor país de Latinoamérica, para nosotros, ¿sabes? De hecho yo cuando era chico, no sé, pues cuando uno te asaltaban, ya el gallo te pedía la mochila o te pedía el reloj y ya uno se lo pasaba, pero no pasaba más eso era el asalto. Hoy en día te disparan y te matan, entonces claramente... Claro, hoy en día tenemos raptos, te secuestran, extorsionan, y si tu familia no paga, te matan. Entonces tenemos una serie de delitos que fueron importados. O sea, en el norte de Chile, en las cárceles, un gran porcentaje, un alto porcentaje, son de inmigrantes, son de extranjeros. Y en Chile lo mismo. Entonces, lamentablemente, es innegable que la tasa de delincuentes extranjeros que entran a las cárceles es muy alta, lo que te dice de que de cada cierta cantidad de inmigrantes que llegan a Chile, muchos son delincuentes y que vienen arrancando esta dictadura. Es conocido y todos saben que Nicolás Maduro vació las cárceles y los mandó a otros países. Y esto no viene de ahora, esto también ocurrió antes, en los años 80, que ocurrió que en una embajada en Cuba se escondieron unas personas y resulta, en la embajada de Perú, si no me equivoco, y resulta que, claro, Fidel Castro, como no podía intervenir en la embajada, dijo, ya sabéis que dejo que se salgan, que salgan. Y ahí, entonces, porque cuando se ven muy aprisionados, en Cuba, cuando se sienten muy aprisionados con el tema de las protestas, abren la llave de que ya, ok, pueden salir algunos. Y Cuba, en ese entonces, dejó salir a 100.000 personas hacia Key Biscayne, hacia Miami, para que puedan arrancar, y dentro de esas 100.000 personas metió 20.000 presos
que los sacó a las cárceles y se los mandó a Estados Unidos. Entonces, esto es algo que había ocurrido antes, ocurrió en los 80, claro. también ocurre con Venezuela. Entonces, al final, todos estos delincuentes que traen otro tipo de delitos que en Chile no estamos acostumbrados, y por eso yo hablo que vivíamos en una burbuja, y resulta que nos reventaron la burbuja, y nos damos cuenta de cosas terribles que no estábamos acostumbrados. Ver cuerpos desmembrados en las calles, colgados desde los puentes, en los ríos. Entonces, porque al final estas bandas delictuales, la teoría que se maneja es que el mayor criminalidad ocurre cuando se están asestando y están marcando territorio. Y ahí es donde van matando de las bandas rivales o personas y van Sí, marcando territorio. Y cuando ya dejan de ocurrir estos episodios donde aparece la gente muerta, es porque ya se asentaron y ya están funcionando. Entonces, ya se ganaron de esta forma el respeto y el territorio de las bandas rivales y todo. Entonces, lamentablemente, estamos viendo delitos que no estábamos acostumbrados, son las bandas que ingresaron, y mientras no cerremos la frontera con medidas fuertes, o sea, de hecho, bueno, José Antonio nada, Caz fue a El Salvador a conocer las cárceles, también estuvo en Hungría, en donde le explicaron de que el tema de la zanja a veces es complejo porque no cuesta nada rellenarla y pasar. Entonces claro, la zanja tiene que ir acompañado también de una medida física como enrejado, cosas por el estilo, que tecnología, dificulta aún más. Entonces, claro, la tecnología entonces satelital, la tecnología infrarroja para y bueno, y detectar, legislaciones, po, porque no sacáis nada si claro, pilláis a alguien y si un sí, militar le llega a disparar a ese alguien y lo mata, te van a juzgar al militar. Po. O también exacto, tienen órdenes de gobierno de que no pueden reconducir a nadie, sino que lo tienen que dejar entrar y todo puede pasar. Entonces, mientras tengamos las políticas que ha impulsado la izquierda en Chile, lamentablemente nos vamos a seguir llenando de inmigrantes y lamentablemente los inmigrantes que ya están llegando ahora, sobre todo en Venezuela, no es como antiguamente que la inmigración regular llegaban médicos, profesionales que realmente aportaban a nuestro país, o personas decentes, personas de bien, personas buenas, que querían trabajadores, aportar o querían hacer un mejor futuro. Pero muchos de los que llegan, por algo las personas pasan por pasos irregulares po, y no por la puerta, porque exacto. claramente muchos de ellos algo quieren ocultar o algo que enfrentar. Entonces yo creo que es el momento bueno, espero, de este gobierno no espero nada, nos quedan 2 años de este No, gobierno y vamos a difícil. tener que lamentablemente, de esta forma, Seguir en el aguantar bosque, todo lo que ocurra. seguir en Sí, el vamos bosque, a seguir igual, pero sí espero que los próximos gobiernos que lleguen, porque reconstruir nuestro país y volver a ser lo que éramos va a costar mucho, no es imposible, pero va a costar mucho, se va a requerir de un esfuerzo gigantesco de muchos actores políticos y espero que los chilenos aislemos por décadas y muchos años a todos estos cabros del Frente Amplio y del Partido Comunista y empecemos a tener cierta mayoría en el Congreso de tal forma de poder legislar en beneficio de todo esto y empezar a recuperar nuestro país, que la verdad es que pucha que da pena ver en lo que se está transformando. sin duda, Carlos. Carlos, por tiempo vamos a tener que terminar esta entrevista. Te voy a dejar invitado para una próxima ocasión para debatir algún tema de relevancia Feliz, del minuto. Así que agradezco tu tiempo y muchas gracias por estar conectado con Efecto Chile. Muchas feliz, gracias. pues cuente conmigo para lo que ustedes necesiten. Ya, Gracias a muchas ustedes gracias, también por Carlos. la invitación a la entrevista. Bueno, Carlos, que esté muy bien. Nos vemos.